Cardiopodcast Especial Congreso, un resumen diario de las novedades científicas presentadas en Bilbao. Buenas tardes y bienvenidos al último programa especial de Congreso SEC 2024 que se celebra en el Palacio Euskalduna Bilbao. Durante estas 3 jornadas de congreso hemos realizado un resumen diario con lo que ha dado de sí la actividad científica en Bilbao, todo ello con la colaboración de Daiichi Sankyo. Soy Alicia Ituarte y en la cabina Cardiopodcast saludamos ya a Cristina Lozano, coordinadora de la actividad, y a Alejandro Gadella, quien modera este último programa. Hola, doctores. Buenas tardes. ¿Qué tal, Alicia? Pues sí, efectivamente han sido 3 días muy intensos de actualización científica y de encuentro también con colegas de la especialidad. Y bueno, pues es importante que pongamos el broche final a este congreso. Pues en último lugar, hablando con los ponentes de la sesión de cardioactualidad, que nos van a contar los mensajes clave que ha habido en cada área del conocimiento. También hablaremos del valor de la formación continuada en la cardiología y otras apuestas de la SEC que hemos visto en este congreso como la sostenibilidad. Vamos a volver a hablar también de insuficiencia cardíaca desde una visión multidisciplinar y también con su convergencia con el intervencionismo cardíaco. Y por supuesto haremos balance de este congreso con Chema de la Torre, vicepresidente de la SEC y presidente del congreso. Bueno, Alejandro, te dejo ya con él, que es nuestro primer invitado. Que vaya muy bien. Chema, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, Alejandro. Lo primero, enhorabuena por el trabajo que lleva liderar y la organización de un congreso como este, en el que hemos disfrutado, aprendido y compartido con todos. ¿Cómo ha sido el balance global de asistencia este año, Chema? Y aprovecho y te uno. Parece que además cada vez hay más participación y, por supuesto, de enfermería, pero además de otras especialidades, de investigadores o incluso de pacientes. Exacto. Parece difícil superar la cifra que logras cada año, porque es como vas subiendo y dices, bueno, algún día dejará de subir, porque tampoco es que haya muchos más cardiólogos cada año. Incluso parece que sea difícil que aumentarlo, ¿no? Pues se ha subido un 3% más. Hemos llegado a 3.232 inscritos, de los cuales son 294, casi 300 son enfermería. Muy notable destacar que 45% de los inscritos son mujeres entre los cardiólogos, y que de los ponentes y moderadores, que son 343, ellas ya son el 46% también. O sea que realmente estamos llegando a una espontánea paridad que se refleja en relación a lo que realmente hay. Si vas a cualquier hospital o cualquier lugar donde haya cardiólogos, pues estamos ya muy equilibrados, ¿no? Y ha habido, como bien dices, médicos de primaria, ha habido investigadores básicos y ha habido alguna visita de algún médico interesado. He visto neumólogos por una sesión especial, he visto gente de ginecología, obstetricia por una sesión especial, también hay cirujanos cardíacos. Por lo tanto, sí que es más transversal y multidisciplinar, y eso es muy importante y muy sano para el congreso. También quizás cardiólogos de otros países, ¿no? Sí, latinoamericanos, sobre todo latinoamericanos, portugueses, correcto. Y Estados Unidos, que han venido también algunos. Este año además se han reforzado puntos, ¿no? Como los espacios de apoyo a la conciliación, como la conciencia social y el desarrollo sostenible desde la SEC. ¿Qué acogida han tenido, Chema? ¿Han llegado aquí para quedarse? ¿O? Sí, hombre, yo creo que lo del compromiso con medioambiental ha venido y se queda, y además cada vez más fuerte, ¿no? De hecho, ha habido acciones muy potentes como no poner autobuses circulando por la ciudad como se hacía antes, dando vueltas, llevando a la gente. Eso es más sano andar. Además, estamos en el centro. Si veis, no hay materiales que se desechen en el congreso, las cajitas son de cartón, todos los envoltorios en papel. O sea, hay un compromiso ambiental definitivo, energético también, y eso, el compromiso, los 12 puntos de desarrollo sostenible se cumplen, ¿no? Y en cuanto a la conciliación laboral, hay mucha cardiólogo y cardióloga joven, y tenemos habilitado una guardería gratuita y sin necesidad de preregistro para aquellos que quieran llevar sus chavaletes, sus chavalillas aquí al congreso. Mientras ellos asisten a la ciencia, los chacaticos pues están allí también aprendiendo sus cosas. La chiquisec, ¿no? Sí, ellos hacen tus propias sesiones allí. Y bueno, hemos hablado vamos a hablar del corazón del congreso, ¿no? Que al final es la ciencia y la formación. Entonces, se han presentado trabajos importantes, se ha debatido sobre la evidencia, sobre la guía. ¿Alguna sesión con la que te quedes especialmente, Chema? Pues mira, he visto 2 tipos de sesiones impactantes. Primero, las más formales,
con muchísima audiencia y ponentes súper potentes, como por ejemplo la sección de novedades o la sesión conjunta con la europea y la americana, que fue excepcional. De hecho, estuvo llena con la intervención de los 3 ponentes de las 3 sociedades, la española, la europea y la americana. Y luego, frente a ello, pues sesiones más dinámicas, como el concurso de las mejores comunicaciones, y luego la Liga de Casos Clínicos, que yo fui ayer y había una fiesta ahí tremenda, que está muy bien porque era ciencia, eran casos, pero revestidos de un aspecto lúdico juvenil súper atractivo, con lo cual el Congreso cubre todo el espectro, ¿no?, de una formalidad científica elevada, luego a descender a la realidad clínica más del día a día, y desde señores con corbata hablando con una autoridad académica espectacular a residentes que compiten de una manera súper divertida. Competición sana, pero había competición, ¿eh? Sí, es que si no lo hay, tiene que haber sangre un poquito, tiene que haber un poquito de chicha ahí, ¿no? Lo vamos a escuchar hoy en el programa. Doctor, ¿algún apunte que te lleves de este congreso para mejorar para el año que viene? Sí, me llevo cosas. De hecho, apunté cositas y voy apuntando temas, ¿no? Algún tipo de sesión especial, más interacción con los investigadores básicos que están un poco aislados en sus sesiones y desconectados de la parte clínica. Tener un poco de cuidado en las sesiones de primera hora del jueves, que a lo mejor es cuando está llegando gente y tienen menos audiencia, hay que cuidar eso, porque es triste que organizar sesiones que no tienen la audiencia que deberían tener. Sí, surgen ideas que vamos a ir. Y además estuvieron muy bien las sesiones del jueves a primera hora. Sí. Bueno, recordamos de todos modos que a partir de ahora lo vais a poder ver todo en el canal SEC. Vamos a liberar al presidente del Congreso que termine de cerrar en la última jornada este SEC 2024. Muchísimas gracias, doctor. Un placer. Gracias, un placer, como siempre. Bueno, Chema, muchas gracias por habernos acompañado y hemos hablado de las sesiones más relevantes del Congreso, entre ellas, por supuesto, uno de los platos fuertes de hoy, la cardioactualidad. Vamos a escuchar algunas conclusiones o mensajes importantes de estas sesiones y empezamos con Concepción Alonso sobre el ritmo cardíaco. Este año en la SEC, en la sección de cardioactualidad en arritmias, os he querido contar lo más relevante de este año desde mi punto de vista. Este año han salido las nuevas guías de práctica clínica. Ya hubo una presentación de las guías, con lo cual yo no quería volver a presentar las guías, pero voy a presentar 2 artículos importantes que nos preocupan a todos los médicos que tratamos pacientes con fibrilación auricular y que se refiere al manejo anticoagulante. Se han publicado 2 artículos randomizados, el NOAC-AF y el Artesia, que muestran que en pacientes con alto score de riesgo de embolia, la tasa de embolia, sin embargo, en el seguimiento es bastante baja y que en algunos de estos pacientes el beneficio del anticoagulante está un poco bajo sospecha. En otro apartado, la ablación con catéter, las guías de práctica clínica, tiene actualmente una indicación 1A, porque mejora, disminuye las recurrencias, evita la progresión a FA persistente y disminuye la carga arrítmica, mejorando también los síntomas del paciente. En este sentido, pues se ha presentado un estudio randomizado que compara por primera vez la ablación frente a placebo. Y en este estudio randomizado se observa una reducción importante de la carga arrítmica en los pacientes que se someten a la ablación. En cuanto a la estimulación, es de destacar sobre todo el desarrollo del leadless, la estimulación sin cables. Hay una revisión de 5 años de la evolución del marcapasos Micra que confirma el buen perfil de este dispositivo y, lo que es más innovador, la aparición del leadless bicameral, que se ha reportado un seguimiento de 6 meses ya en pacientes, con un buen perfil también de seguridad y de eficacia del dispositivo. Y siguiendo con las arritmias, esta mañana también hemos tenido una sesión, yo creo que muy interesante. Tenemos la suerte de contar con Tomás Datino y con Zoraida Moreno para hablarnos justamente de el deportista o distintos escenarios del deportista con arritmia. Bienvenidos a los dos al Cardio Podcast. Muchas gracias. Y empezamos con Zoraida. Zoraida, en los deportistas en principio asintomáticos y sin aparente cardiopatía, ¿cuáles serían los extrasístoles que te preocuparían y cuándo crees que debemos ampliar estudios, así para el cardiólogo general? Bueno, pues me preocupan aquellos que presenten una morfología que sea atípica, es decir, pues que nos sugieran que tengan un origen anatómico distinto a los que asociamos con la ectopia idiopática. Si bien es cierto que la extrasistolia idiopático-benigna puede tener un origen en cualquier estructura anatómica, pero normalmente
típicamente provienen del tracto de salida, o izquierdo o derecho, es decir, van a tener una morfología de bloqueo de rama izquierda y un eje inferior con unas R's altas, y yo digo estilizadas en derivaciones inferiores, o las provenientes del tejido de conducción cardíaco, las llamadas fasciculares, que van a presentar morfología de bloqueo de rama derecha, que nos van a recordar a un bloqueo de rama derecha típico. Por tanto, el QRS va a ser relativamente estrecho para ser un extrasístole ventricular, y un eje que va a ser, dependiendo de su origen, si es un fascículo posterior, que son las más frecuentes, un eje superior, o un eje inferior si provienen del fascículo anterior. Este es un dato fundamental. Por otro lado, también me van a preocupar aquellas que presenten formas complejas, es decir, parejas, tripletas, TVs no sostenidas, que además presenten un acoplamiento corto, un RR corto. También me preocupan aquellas que sean polimórficas, porque suelen tener más relación con un sustrato anatómico. Me preocupa la respuesta que presenten ante el ejercicio. Si ante el ejercicio presentan un aumento de la carga, de la complejidad, ya sea durante el ejercicio o inmediatamente después del ejercicio, esto me preocupa más. Y también me preocupa el electrocardiograma basal que presenta, porque si ya tiene algunas alteraciones que sugieran una cardiopatía estructural, me preocuparán más. Ojo, siempre teniendo en cuenta que el electrocardiograma del deportista puede tener algunas alteraciones eléctricas, con lo cual aplicaremos los criterios de Seattle para esto. Y aunque hemos dicho asintomático, pero también recalcaría que los síntomas del deportista a veces pueden ser sutiles, porque a veces hay una caída del rendimiento. Y esto ya es un síntoma que en un deportista que es resiliente ya nos tiene que llamar la atención. Totalmente. De acuerdo, Tomás, con lo que dices. ¿Algo que añadir? ¿Algo que se te ocurra? Con respecto a las taquicardias ventriculares, sí. En un principio no, creo que lo explica muy bien Zoraida, es muy experta y lo ha dejado muy claro. La verdad que sí. Bueno, pues Tomás, se ha comentado el caso de el futbolista Eriksen, ¿verdad? Que compite con un desfibrilador implantado. Entonces, ¿pueden los deportistas profesionales o recreativos, que tenemos nosotros muchos más realmente, hacer ejercicio con un desfibrilador? Voy a poder explicar poquito, así os invito a que veáis la charla que hemos dado, y está grabada, así que podréis ver perfectamente cómo lo explicamos, pero el primer concepto es que es un problema realmente marginal. Por suerte hay pocos deportistas que lleven un desfibrilador o tengan este tipo de problemas. Siendo así, tiene mucho impacto social. Solo el hecho de que me lo estéis contando, eso fue una cosa retransmitida en la Eurocopa, a todo el mundo le preocupa. Parece ser que la gente que hace deporte no puede tener problemas de corazón, y los pueden tener igualmente, en menor medida, pero está expuesto en los medios y eso es importante. Tenemos que aprovechar a los cardiólogos para dar visibilidad a estos problemas y que la gente pues se cuide más. Dicho eso, siendo excepcional, esto ha tenido un cambio radical de pasar, como pasaba en la medicina antigua, lo primero es decir no, simplemente por desconocimiento, porque no había información. Cuando empezaron a salir los desfibriladores, eso sería año 2005, 2010, 15, hasta que hemos tenido un poquito más de conocimiento. Primero cambia la demanda de deporte, cada vez la gente hace más deporte, y la gente que tenía el desfibrilador, aunque tú le dijeras que no, iba a seguir haciendo deporte, entre otras cosas porque a veces es su modo de vida. Entonces casi siempre pasa que es la propia persona, el propio paciente, el que demanda el cambio, y a partir de ahí, objetivando, entonces ya que lo están haciendo, se hizo un registro, Rachel Lamper, que es la que un poco ha cambiado todo esto, de 440 deportistas con desfibriladores, y se vio que no había problemas importantes. Habría que describir en detalle, os invito a ver la charla, pero más o menos decir que no había problemas relevantes y que se puede decir que pueden practicar deporte. En todo caso, la frase sería: lo que realmente impide o lo que debería frenarnos a la hora de hacer deporte es la propia cardiopatía y no el desfibrilador, sobre todo en relación con la miocardiopatía ritmogénica, ¿no? Que es una situación distinta, por lo visto, de la que tiene Eriksen. Entonces, ahora no solo se les deja, sino que se les invita a que hagan deporte como otras personas, pero tiene que ser una cosa con un seguimiento específico, controlado y con una serie de explicaciones
primero es lo que se dice la autonomía a la hora de decidir ellos, nosotros informarles de los problemas que se van viendo que puede tener y que sea el propio deportista el que decida continuar haciéndolo. Algunos problemillas puede haber, algunas circunstancias especiales, como con casi todo, pero en general la primera palabra sería sí, puedes hacerlo, pero síguetelo adecuadamente y te explicaremos qué cosas puedes un poquito tener cuidado más bien, ¿no? La verdad. Sí, sobre todo a lo mejor también con ya no solo el daño del deportista, sino es que recientemente también nos ha ocurrido de, bueno, un chico portador de DAI que estaba haciendo crossfit y demás, que decía algún deporte que pueda llegar a lesionar el propio el propio desfibrilador, ¿no? Bueno, existen protectores, no están validados, pero los hay, y también luego depende del tipo de desfibrilador. Ahora seguro que sale más en el tema, pero genial. Y Zoraida, volviendo un poco a los extrasístoles, ya una vez que los detectas y ¿cuándo crees que debemos tratarlos? Y de tratarlos, ¿cómo los tratamos si el deportista no tiene cardiopatía, si pensamos en estos extrasístoles benignos? Bueno, si no hay una cardiopatía detectada y si los extrasístoles no tienen una alta complejidad, en principio, si el deportista está asintomático, no hay una necesidad de tratarlos. Sí que es cierto que si la carga es muy elevada, más de un 10, un 20%, dado que se ha descrito, al igual que en el no deportista, la asociación de una miocardiopatía inducida por extrasistolia ventricular, lo que sí nos obliga es hacer un seguimiento, quizá más estrecho que en el sedentario. Se dice pues repetir una ecografía cada 6-12 meses aproximadamente. Los estudios que hay en deportistas en este sentido, la verdad es que son escasos, y la afectación que tienen sobre la función ventricular es escasa y clínicamente no es significativa. Ahora bien, si el deportista está sintomático, entonces sí que estará recomendado hacer un tratamiento. Aquí podremos elegir o bien fármacos o bien la ablación, teniendo en cuenta unas consideraciones especiales en el deportista. Por un lado, que los fármacos suelen tener una respuesta variable y generalmente menor que la ablación, sobre todo teniendo en cuenta cuál es el sustrato de la extrasistolia idiopática, que normalmente técnicamente pues suele ser bastante favorable, ¿vale? En cambio, los fármacos pues pueden provocar una reducción del rendimiento deportivo, y ojo, porque los betabloqueantes sobre todo pueden ser considerados dopaje para ciertos deportes, como los que son de habilidad. Por eso recomiendo revisar siempre la ficha de la Agencia Mundial Antidopaje, de la WADA, para revisar esto. Y pregunto también un poco por curiosidad, y ya en un grupo marginal de deportistas, que son al final los deportistas de élite, o digamos, ¿se ha relacionado la presencia de extrasístoles con el rendimiento, con que aumente el rendimiento tratando cuando tienes muchos extrasístoles? ¿Con que la extrasistolia esté en relación con la carga de deporte? Sí, con pérdida de rendimiento, con alguna cosa así. Sí, y de hecho no solo está definido en estudios, sino que también es el día a día, que es el síntoma de alerta de lo que tengo es una caída de rendimiento deportivo. Y a los dos, ¿cómo balanceamos un poco el riesgo de los que sí llevan un desfibrilador y están haciendo deporte, del riesgo de descargas inapropiadas o daños del generador? Un poco cómo abordáis eso, Tomás. Bueno, siguiendo la línea que comentábamos, dentro de que tampoco tenemos muchísima información, pero por lo menos tenemos algo con respecto al daño de los electrodos. En el mismo registro se analizan estas dos cosas que comentábamos. El registro de estos 440 pacientes luego publican su análisis de este tipo de cosas, con lo cual redundamos un poco en los mismos pacientes, pero en cuanto a las terapias de los pacientes, se ve que la programación es importante, e igual que pasa en el Advance 3 y en el Madrid, ya se veía que prolongando los tiempos de detección o poniendo una frecuencia cardíaca más alta como punto de corte de detección, se reducen las terapias, yo diría, innecesarias. En el deportista, innecesarias quiere decir que pueden ser taquicardias ventriculares que no requieren realmente una descarga, que pueden ser benignas,
o sobre todo en el deportista la taquicardia sinusal, ¿no? Si están haciendo deporte, llegan a niveles muy altos de carga de trabajo, pues seguramente lleguen a frecuencias cardíacas que podrían entrar en la ventana. Entonces poner ventanas con punto de corte muy alto es lo que se ha visto que es importante. Además, por supuesto, si eso se programa ya con una prueba de esfuerzo, mirando con el desfibrilador hasta dónde está llegando el deportista, pues muchísimo mejor, ¿no? Eso es la forma adecuada de hacerlo. Y en cuanto al otro, que era el daño de los electrodos, se ve que, insisto, en el mismo estudio, como ha pasado en otras series, no tienen más daño de electrodo a priori que el resto de personas que tienen desfibrilador. Estamos hablando en este caso de electrodos endovasculares, ¿no? De cuando uno implanta un desfibrilador, que en el cable va dentro de las cavidades cardíacas, dentro del ventrículo derecho, pasando sobre todo siempre el miedo en lo que es el estrecho costoclavicular, que ahí se puede producir un rozamiento del cable, sobre todo con movimientos repetitivos, en lo que se llama el crash, ¿no? Y eso lesiona el electrodo. En esta serie, básicamente, se vio que más o menos un 10% de los electrodos se dañaban a los 5 años, lo cual son datos habituales en pacientes con desfibriladores endovasculares. ¿Cómo prevenirlo? Ya que me preguntas. ¿Cómo prevenirlo? En un principio, si vas a poner un endovascular, no está demostrado, pero cada día hemos tendido más a evitar la punción subclavia y alejarnos de precisamente la unión entre la primera costilla y la clavícula. Y eso se hace pinchando sobre todo la axilar o la cefálica. Hoy día con las punciones guiadas con eco esto se consigue. Aún así, el electrodo sigue pasando por una zona donde se puede lesionar y se recomienda en general plantearse una alternativa que puede ser el DAI subcutáneo en algún tipo de deporte. No está validado esto, justo ahora están haciendo un registro al respecto con el DAI subcutáneo para evitar este daño del electrodo endovascular, pero sobre todo se vio que gente que hace muchas pesas, sobre todo en el tren superior, es donde se puede lesionar. Y en el caso de algunos deportes como el remo y la natación, en la serie no se vio que tuvieran más daño, pero eran poquitos pacientes, con lo cual la plausibilidad biológica te hace pensar que podría dañarse y le deberías plantear a lo mejor otras alternativas en esos casos, como el DAI subcutáneo o el extravascular. Ahí estamos, veremos más información, pero yo creo que en este punto estamos ahora ahí. Pues muchísimas gracias a los dos por la sesión y por los comentarios post sesión. Así que nada, la verdad que nos ha ayudado bastante. Y nada, agradeceros a los dos por estar aquí. Bueno, muchas gracias por la invitación a este podcast. Esto es solo un pequeño aperitivo de lo que habéis podido encontrar y podréis encontrar online sobre nuestro simposium de arritmias en el contexto del deportista. Muchas gracias, un placer siempre poder estar aquí con vosotros en los podcasts y espero que la gente le guste y aprenda con todo lo que comentamos. Despedimos ya a nuestros invitados y mientras tanto pues seguimos con las conclusiones de la sesión de cardioactualidad, esta vez con José Juan Gómez de Diego sobre imagen cardíaca. Hola, pues de la sesión de cardioactualidad en imagen cardíaca os voy a traer 5 ideas que son muy diferentes, pero que son muy prácticas y que se pueden aplicar directamente en la consulta o en el eco mañana mismo. Primera idea, hay un parámetro que es el acoplamiento entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar, que se calcula muy fácil dividiendo el TAPSE entre la PSAP, que son 2 parámetros de ecocardiograma básico y que está demostrando tener valor pronóstico en un montón de enfermedades y que os recomiendo probar. Segunda idea, no todos los tacosubos son enfermedades de buen pronóstico. Se ha demostrado que los que tardan en recuperar más de 10 días hay que estar muy pendientes porque siguen teniendo eventos. Tercera idea, hay varios grupos de estenosis aórtica que son diferentes y que se comportan de manera un poquito especial. Primer grupo, pacientes con fibrilación auricular, tenemos tendencia a valorarlos peor y a tratarlos tarde, van peor. Segundo grupo, pacientes con estenosis aórtica de muy bajo gradiente, son pacientes que están en peor condición y que tienen peor pronóstico, casi hagamos lo que hagamos. Y el tercer grupo, que os tiene que ir sonando el concepto de estenosis paradójica de alto gradiente, que esto va a entrar poquito a poco en los próximos trabajos de investigación. Cuarta idea, hay un patrón de imagen que es el engrosamiento difuso de los velos, que es un nuevo criterio de endocarditis. Y la última idea, hacer pruebas de detección de isquemia rutinarias en pacientes revascularizados no aporta nada al pronóstico de los pacientes. Con estas 5 cositas, que os digo que se pueden aplicar directamente mañana en la consulta, tenéis una idea de lo que ha sido lo mejor del año en imagen cardíaca.
os quiero hacer un pequeño resumen sobre lo que hemos estado comentando en Cardioactualidad sobre cardiopatía isquémica y cuidados agudos cardíacos. Hemos empezado hablando sobre los factores de riesgo emergentes, como la inflamación, factores ambientales, el estado de ánimo, todo puede influir en desarrollar en síndrome coronario agudo una parada cardíaca, por tanto tenemos que aprender más sobre esto. Hemos abordado también las diferencias en cuanto a la mujer, ¿vale?, en el manejo de las emergencias cardíacas, novedades en síndrome coronario agudo y crónico, las guías, en prevención secundaria, el impacto de los betabloqueantes y de los ISGLT2, hemos repasado la evidencia que hay. Y finalmente la estrella, ¿no?, en shock cardiogénico, los estudios Danger y ECLS Shock, Euroshock, diferencias entre ellos, ¿no?, y qué novedades nos van a aportar, ¿no?, ver cuál es la importancia en shock cardiogénico y también en parada cardíaca. Daremos un par de estudios, pero desgraciadamente en críticos cardiovasculares todavía tenemos mucho que aprender. Parece que ha resucitado el soporte cardiocirculatorio, pero tenemos que aprender en qué escenarios usarlos, tipificar mejor y llegar a saber cómo diagnosticar, cómo estratificar y cómo tratar mejor a estos pacientes para poder tener un impacto en su pronóstico. Acabamos de escuchar las conclusiones en Cardioactualidad de Ruth Andrea sobre cardiopatía isquémica y cuidados agudos. Y ahora, antes de presentar a los invitados del próximo debate, vamos con las conclusiones de intervencionismo con Tamara García Camarero. De todo lo que he comentado en esta sesión de Cardioactualidad, de cardiopatía isquémica, yo destacaría a nivel coronario el estudio IBUS-ACS, en el que hablamos de la utilidad de las técnicas de imagen para guiar la angioplastia en pacientes en síndrome coronario agudo, con idea de disminuir las revascularizaciones en el seguimiento. En el mundo de la TAVI me parece importante el estudio DEDICATE, porque demuestra la no inferioridad del uso de TAVI en pacientes de bajo riesgo quirúrgico en una franja de edad entre 65 y 85 años. En la válvula mitral, desde luego no podemos olvidarnos del estudio Matterhorn, que es el primer randomizado que también demuestra la no inferioridad de tratar a los pacientes con insuficiencia mitral secundaria con una técnica de reparación mitral percutánea frente a la quirúrgica. Y el estudio Tristem-2 nos habla nos arroja unos resultados muy prometedores del uso de la válvula ortotópica EVOC. Y luego unas pinceladas sobre las actualizaciones de las guías, las del síndrome coronario crónico. Quizá yo destacaría la indicación 1A que tienen las técnicas de diagnóstico intracoronario para guiar la angioplastia compleja, porque es un tronco, una bifurcación, una lesión larga. También la importancia que se da en los pacientes con INOCA o ANOCA de completar el estudio con técnicas invasivas coronarias. Y luego la indicación 2B que tiene la denervación renal para manejar a aquellos pacientes que tienen hipertensión y esta no se controla con el uso de 3 fármacos. Bueno, y siguiendo con el intervencionismo y también mezclándolo con la insuficiencia cardíaca, tenemos aquí a dos expertos en la materia, que son Rafael Romaguera, hemodinamista, y Antonio García Quintana, especialista en insuficiencia cardíaca. Muchas gracias y bienvenidos a los dos al Cardio Podcast. Hola. Hola, muchas gracias. Vamos a empezar, Rafa, hablando de... Bueno, ya lo habéis comentado en la sesión, la semana que viene se presenta el estudio Unload TAVI en el TCT y bueno, evalúa el papel de la TAVI en los pacientes con estenosis aórtica moderada y disfunción ventricular, ¿no? ¿Qué esperáis de este estudio? Bueno, en la sesión de hoy de casos interactivos ha sido muy interesante y se ha presentado un caso precisamente de este tópico, un paciente que presentaba estenosis aórtica moderada y disfunción ventricular y presentaba insuficiencia cardíaca franca. Y lo que hemos visto es que en este caso, después de todos los estudios, lo primero que se tiene que hacer es efectivamente descartar que no se trate de una estenosis aórtica severa de bajo gasto, bajo gradiente. En este caso se ha confirmado que era moderada, tanto por score de calcio en TAC como por ecodobutamina. Y en nuestro caso hemos visto que con la TAVI, disminuyendo la poscarga con una válvula autoexpandible, y con el tratamiento médico óptimo el paciente mejora mucho y realmente yo creo que eso es lo que se espera de este estudio. Diagnosticar un paciente de moderada o de severa en función de un número arbitrario basado en 40 de gradiente, probablemente eso, y lo vemos en la práctica clínica, no tenga el mismo impacto sintomático y pronóstico para diferentes pacientes. Habrán pacientes que lo toleren muy mal y otros mejor, y en este caso
que habíamos visto un gradiente cercano a 40, 30, en torno a 35 con disfunción ventricular, pues el paciente mejoró mucho y eso es lo que esperamos. El TAVI and Low se presenta en el TCT la semana que viene y lo que esperamos es que pues, sí que haya un impacto pronóstico en estos pacientes. El endpoint es un composite bastante complejo, pero yo creo que sí que mejorará una mejoría en tanto en cuanto el procedimiento sea seguro. O sea, no podemos intentar balancear una disminución de hospitalizaciones, una mejoría de la FEBI a costa de complicaciones. Pero en estos pacientes hoy en día, con los nuevos dispositivos, la experiencia, el paciente bien estudiado, yo creo que el riesgo de complicaciones es bajo, es realmente bajo. El stroke está dentro del endpoint primario, entonces, en tanto en cuanto sea un procedimiento seguro, los tratamientos preventivos o que por lo menos no están al final de su enfermedad, siempre tienes que garantizar seguridad. Entonces yo espero unos buenos resultados que hayamos visto en los pacientes de bajo riesgo, con pocas complicaciones y sí que una mejoría, sobre todo en cuanto a insuficiencia cardíaca. Y el beneficio lo esperas fundamentalmente a expensas de la bajada de la poscarga. Sí, probablemente en estos pacientes la poscarga sea peor tolerada que en pacientes, pues un paciente con fracción de eyección, que te comentaba antes, conservada, sin una hipertrofia severa y poco sintomático, con un gradiente de 40 o 42, probablemente sea mucho mejor tolerado que en estos pacientes la poscarga. Y en ese sentido, disminuir la poscarga de estos pacientes, complementado con un tratamiento médico óptimo, si tienen disfunción ventricular con los 4 pilares de tratamiento, yo creo que sí que puede tener un impacto. La verdad que es un tema muy interesante y veremos a ver qué resultados nos da. Antonio, vuestra mesa, sobre todo inicialmente, ha sido compleja, se han abordado diferentes conceptos, también muy interesantes. Y bueno, pues no solo cuando tenemos insuficiencia cardíaca izquierda, sino además cuando se asocian complicaciones que siempre nos dan miedo, ¿no? Como a los que no somos, desde luego no nos dedicamos a ello, como la disfunción derecha, la hipertensión pulmonar o la enfermedad renal. Entonces, ¿qué highlight te quedas de la sesión y que, bueno, casi tips que nos puedas dar a los cardiólogos clínicos generales? Nosotros hemos hablado fundamentalmente del cambio del paradigma en la evaluación de la congestión y cómo esta nueva visión de la congestión como causa del fallo renal cambia también la forma de ver el síndrome cardiorrenal, ¿no? Esto es muy importante porque yo recuerdo cuando era residente fundamentalmente nos fijábamos en la excreción fraccional de sodio, el bajo gasto, como que fuera la causa fundamental del fallo renal, y nos damos cuenta que la congestión es un aspecto muy importante, ¿no? Y la valoración con el Vexus, por ejemplo, te enseña cómo, por ejemplo, cuando tienes un Vexus 3 y tienes un bajo flujo renal, prácticamente el riñón está parado, ¿no? Es como una parada renal, ¿no? Y que reactivar esto depende de mejorar rápidamente la situación de congestión. Y en este aspecto discutimos también sobre la necesidad de abordar una descongestión precoz, de ser muy rápidos en bajar la congestión desde el momento en que el paciente está en urgencias, ¿no? En el que muchas veces los pacientes llegan a urgencias, se le administra una dosis de furosemida, se quedan por allí y no se hace una evaluación de si está siendo eficaz el tratamiento de la descongestión. Y en este sentido, los protocolos de descongestión en los servicios de urgencia, que hay muchos hospitales que ya lo están implementando, creemos que pueden ser eficaces y no tenemos estudios para demostrar el impacto que esto pueda tener el ser tan precoz en el pronóstico como tenemos, por ejemplo, el puerta aguja en hemodinámica, ¿no? Que sabemos que esto es fundamental. Descongestionar precozmente seguro que tiene un efecto beneficioso. Yo supongo que fundamentalmente en estancia hospitalaria. Yo creo que los pacientes se van a ir antes si se descongestionan antes, y probablemente a largo plazo también en pronósticos en endpoints más duros, ¿no? Y bueno, ya mezclando un poco las dos cosas, ¿no? El paciente con disfunción ventricular y que está asintomático pero tiene lesiones coronarias, ¿no? Un poco preguntándonos a los dos y empezando por los resultados del reciente estudio Revivit también. ¿Qué hacemos con estos pacientes? ¿Hacemos viabilidad o no? ¿Los revascularizamos o no? Bueno, es una buena pregunta. En la sesión de hoy hemos visto diferentes opiniones. El caso que se ha presentado hoy no se le hacía estudio con viabilidad. Yo creo que si se hace, probablemente con resonancia tenga más valor. Y lo que se ha comentado, yo estoy de acuerdo, es que un estudio de viabilidad puede aportar mucha información a estos pacientes, no solo en cuanto a, o probablemente menos en cuanto a mejoría de la fracción de eyección, pero también en cuanto a pronóstico, en cuanto a escara para la necesidad de ONDAI, arritmias ventriculares,
Por lo tanto, yo creo que si es posible, un estudio con viabilidad, con resonancia, te puede aportar información que luego pues se puede utilizar de muchas formas. He preguntado en la sesión si la gente había cambiado la práctica clínica con el Revive y la verdad es que había diferentes opiniones. La evidencia dice que la revascularización percutánea se debería utilizar en la minoría de los casos, pero yo creo que en muchos centros se sigue haciendo revascularización y en muchos casos percutánea por el riesgo del paciente en casos como el que hemos visto hoy, que presentaba 2 oclusiones crónicas de derecha proximal y de descendente anterior proximal. Yo creo que sirve un poco para no sobreindicar los casos, como lo que hacíamos previamente. Probablemente antes se trataba pues cualquier tipo de lesión, un paciente con disfunción, por si podía mejorar. Hoy en día eso ya no se hace, pero contra evidencia pues se siguen revascularizando algunos casos, y como el de hoy ha habido un beneficio pronóstico que yo creo que en la mayor parte de los casos se relaciona con el tratamiento médico óptimo. Probablemente haber tratado esas 2 arterias sin el tratamiento de la insuficiencia cardíaca del año 2024 no hubiera servido de nada. Sí, como ha dicho también la doctora bastante, ¿no? Al final, por lo menos nos queda tranquilo la no revascularización de aquellas lesiones que claramente no son culpables de la disfunción, ¿no? Si no tienen indicación ahí. Eso, por ejemplo, se sigue haciendo con los trasplantes cardíacos muchas veces, ¿no? Sería un caso de un trasplante cardíaco que está con disfunción ventricular, llega con lesiones coronarias y no hay evidencia, y ¿qué se hace? Pues muchas veces pues se acaban tratando, ¿no? Y Antonio, desde la visión... Yo creo que lo que acaba de comentar, si este estudio lo hubieses hecho 15, 20 años atrás, sin los tratamientos médicos que tenemos ahora, es posible que la revascularización hubiese salido positiva, ¿no? Siempre hemos planteado, ¿no?, que abrir la arteria, la teoría de la arteria abierta, que es una cosa que siempre hemos tenido, puede mejorar algunos aspectos pronósticos, como a lo mejor la carga rítmica o sobre todo el remodelado, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo que introduce este estudio es que hay que hacer una medicina más personalizada, ¿no? Valorar bien con estas técnicas de imagen avanzadas, ¿no?, de eso y tal, a la hora de decidir la revascularización o no del paciente, porque y en el caso de duda, a veces pues hacerlo yo creo que no es mala opción, ¿no? Y también a lo mejor pasa para decir, bueno, perdón dependiendo también del riesgo de la revascularización, siempre cuando, ¿no? O sea, si suelen ser lesiones complejas, muy crónicas, difíciles de tratamiento. Entonces yo creo que es clave lo que comentas, individualizar. Pero yo, ante la duda, probablemente las lesiones coronarias menores no se deban de tratar. Esto siempre cambia. Por ejemplo, ahora Pretavi, había un ensayo clínico que demostraba que no se tenían que tratar, y ahora se ha hecho uno con mayor potencia, con las estrategias y las herramientas del año 2024, que es el Notion 3, y se ha visto que sí se tienen que tratar si son realmente muy severas o con guía de presión positiva. O sea, no tratar libremente estenosis de un 60-70% en vasos menores. Y luego también que ha sido muy interesante la sesión, porque había un momento donde, sobre todo por Antonio, que no ha podido asistir, bueno, pues donde tenía insuficiencia mitral, que casi a todos nos apoyaba a intentar hacer algo sobre la mitral, ¿no? Y se ha esperado con tratamiento médico y la insuficiencia mitral se redujo considerablemente, ¿no? Entonces, ¿eso cómo lo abordáis también? Mínimamente, claro, eso yo creo que sí que es importantísimo recalcarlo, la importancia de pasar de un paciente mitrafrans, un paciente pobremente tratado médicamente que tiene mucha disfunción, a, salvo que el paciente esté en una situación de realmente inestabilidad clínica en la unidad coronaria, hay tiempo para dar el tratamiento médico óptimo, mejorar las presiones intraventriculares, ver cómo evoluciona la FEBI, y siempre había tiempo para tratarlo. Y en el caso de hoy es que tras administrar los 4 fármacos, la fracción de eyección prácticamente se normalizó y desapareció la insuficiencia mitral. Entonces es muy importante, cuando se habla de insuficiencia mitral secundaria, estar seguros de que el paciente está en su fase estable y tratado óptimamente. No puedo estar más de acuerdo. Yo creo que hay que optimizar siempre el tratamiento médico antes de tomar este tipo de decisiones, porque además la insuficiencia mitral es una patología muy dinámica, cambia con cualquier cosa, ¿no? Con cualquier cambio en la presión arterial, la poscarga, ¿no? en la asincronía. O incluso la sedación durante el procedimiento. O incluso la sedación, efectivamente. Y bueno, ya por ir terminando esta parte, Antonio, ¿cómo ves tú el papel, que también lo habéis comentado en la sesión, ¿no?, de los dispositivos en la insuficiencia cardíaca, sobre todo a veces para adelantarnos a la descompensación, ¿no? Sí, estuvimos hablando de sobre todo
advertir las descompensaciones con antelación para evitar un ingreso hospitalario, ¿no? En este sentido hablamos de pues, los algoritmos que están incorporados en los dispositivos de cardíacos como marcapasos, desfibriladores, que hace 2 días pues, ya las guías NICE recomiendan el uso de este tipo de algoritmos para advertir o prevenir hospitalizaciones. Y también hablamos del CardioMEMS, que es invasivo, un dispositivo invasivo para monitorizar la presión pulmonar, que también nos permite advertir de hospitalizaciones con mucha antelación. Esto nos va a permitir bajar los ingresos y esto va a permitir amortizar el coste que estos dispositivos puedan tener. Al final es prevenir una hospitalización antes de que algo pase, realmente con muchísima antelación. Puede ser que llames al paciente y que el paciente todavía no tenga ningún síntoma, nada que a él le prevenga de que va a descompensar, ¿no? Nosotros lo comparamos con la película esta de Minority Report, ¿no? Donde alguien va a cometer un crimen pero no lo ha cometido y lo vas a detener. Aquí vas a llamar a un paciente y usted se va a poner malo dentro de 26 días y ahora va a tener que cambiar la medicación para evitarlo, ¿no? La verdad que parece ciencia ficción, pero yo creo que por ahí va el futuro, ¿no? Hay que intentar bajar las hospitalizaciones. Estos dispositivos, sobre todo el CardioMEMS, no tenemos evidencia en mortalidad, sí tenemos evidencia en calidad de vida y en hospitalización, pero yo creo que es suficiente evitar al menos 1 o 2 hospitalizaciones porque eso ya amortiza el coste del dispositivo. También vamos a tener que organizar la monitorización de esos dispositivos, ¿no? ¿Quién lo va a monitorizar? ¿Cómo? ¿Cuándo? Exacto, eso va a ser yo creo que el hándicap que vamos a tener. Yo la semana pasada estuve en el hospital de Manchester viendo cómo tener organizado el sistema de triage. Allí era un mogollón de enfermeras que parecía un call center aquello, en el que reciben toda esa información de un montón de dispositivos y en el que llaman a los pacientes para modificarles el tratamiento, ver cómo están y tal. Es un cambio en la forma de practicar la medicina muy interesante, va a venir de mano de estas nuevas tecnologías. Pues muy bien, muchas gracias a los dos, Rafa, Antonio, por esta muy interesante las 2 sesiones y nada, ya vamos a seguir con la cardioactualidad en la insuficiencia cardíaca, ¿no, Alicia? Sí, terminamos este debate justo escuchando las conclusiones de cardioactualidad de José Manuel García Pinilla sobre insuficiencia cardíaca. Bueno, pues en el campo de la insuficiencia cardíaca probablemente el ensayo clínico más esperado era el Fine Arts Heart Failure, un ensayo en el que finerenona, un nuevo antagonista del receptor mineralocorticoide no esteroideo, demuestra frente al placebo un impacto beneficioso en el pronóstico de los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada, con lo cual pues se añade este grupo farmacológico también al tratamiento de este tipo de pacientes para mejorar su pronóstico junto a los ISGLT2. Y en el campo de la miocardiopatía, el ensayo clínico más esperado pues ha sido el HELIOS-B con vutrisiran, que es un nuevo silenciador genético que utiliza la tecnología del ARN de interferencia para tratar pacientes con amiloidosis cardíaca por transtiretina y que en este ensayo ha demostrado un impacto también muy beneficioso sobre endpoints muy duros como es mortalidad total y descompensaciones por insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, yo creo que 2 grandes ensayos que aportan muchísima evidencia para mejorar el pronóstico de los pacientes con insuficiencia cardíaca y con amiloidosis por transtiretina. Hoy se ha hecho entrega de los premios al mérito hipocrático que promocionan y resaltan los valores humanísticos de la profesión. Han recibido el premio Raquel Marzoa Rivas, Verónica Vidal Urrutia y Juan Manuel Grande Ingelmo. Por otro lado, la beca Dr. Francisco Colomina, creada en su memoria, se destinará al proyecto Ruanda SEC Coopera, en el que estuvo involucrado. También se han renovado las juntas directivas de 5 asociaciones y 2 secciones de la SEC, que comienzan su mandato de 2 años. Y esta noche a las 9 se celebra la cena de clausura aquí en el Palacio Euskalduna Bilbao. No te pierdas este punto y final de SEC 24. Bueno, pues lo que he hablado en la mesa de cardioactualidad es sobre el papel de las enfermeras especializadas en salud de cuidados cardiovascular. Estas enfermeras garantizan la atención integral, personalizada y basada en la evidencia, y he aportado artículos que demuestran cómo las intervenciones educativas enfermeras mejoran la capacidad del autocuidado de los pacientes y contribuyen, por tanto, a reducir la progresión de las enfermedades cardiovasculares.
También artículos que hablan cómo las enfermeras lideran programas de continuidad de cuidado de pacientes con patologías como la insuficiencia cardíaca o la FA y cómo esos programas también reducen los ingresos hospitalarios. Pero también en el contexto de los equipos de respuesta rápida hay varios artículos que se han publicado este año que nos dicen que cuando estos equipos están coordinados por enfermeras, la atención de la emergencia es más rápida y más efectiva. Y acabamos de escuchar a Concepción Cruzado, que nos ha dejado sus mensajes claves sobre enfermería en la sesión de Cardioactualidad. Y ahora, Alejandro, vamos con el último tramo del programa. Cardiopodcast Especial Congreso. Episodio realizado con la colaboración de Daiichi Sankyo. Y entramos en la parte final del programa y tenemos pendiente escuchar las conclusiones de cardiología preventiva que ha destacado Vicente Arrarte en la sesión de Cardioactualidad. Bueno, pues en la sesión de Cardioactualidad de hoy hemos hablado de lo mejor que ha pasado en el último año en cardiología preventiva y lo he centrado en 4 partes. Una que sería la hipertensión arterial, que vuelve a ser uno de los retos más importantes en la prevención en el último año, en el que han surgido nuevas guías de la Sociedad Europea de Cardiología y además pues algunas recomendaciones sobre preguntas que teníamos ahí en el aire todavía sobre si la dosis nocturna es mejor que la diurna y otra serie de cuestiones que hemos ido tratando, ¿no? Luego otros 3 campos sería la dislipemia, en la que es verdad que estamos en un periodo de transición porque ya han salido moléculas que han demostrado evidencia, falta la evidencia del inclisiran en morbimortalidad, que esa la tendremos en los próximos años, pero sí hemos hablado de nuevas terapias que pueden venir al mercado en los próximos años, en nuevas dianas terapéuticas y con tratamientos como los oligonucleótidos antisentido y RNA de interferencia pequeño. La verdad es que también hemos hecho una mención a probablemente uno de los temas más importantes de la prevención del último año, como es la obesidad, en la que ya hay evidencia de que tratando con semaglutida se puede conseguir una reducción de eventos cardiovasculares independientemente de que el paciente tenga diabetes mellitus. Y evidentemente este es un campo que se abre para el futuro. Una vez más, la importancia de la prevención como herramienta para evitar complicaciones y eventos. Y esto que suena tan fácil no siempre lo es en todos los escenarios. Y en concreto, hablando de la prevención en la anticoagulación, hemos invitado al doctor Vivencio Barrios a que nos cuente en esta cabina nueva tan chula del Cardiopodcast los resultados del estudio Objetivo 2024, que analiza la situación de la anticoagulación en España. Hola, Vivencio. Hola, ¿qué tal? Pues tengo malas noticias para daros, y es que la realidad es que los controles de anticoagulación siguen siendo muy malos. Es decir, los pacientes que están tratados con antivitamina K, con el clásico Sintrom, todavía tienen un muy mal control de anticoagulación. Y esto es algo que es preocupante. En el año 2015 publicamos 3 estudios, el Anfagal, el Califa y el Paula, los 3 en el número de septiembre de la Revista Española de Cardiología. Los controles de anticoagulación eran muy malos en pacientes anticoagulados con Sintrom y siguen siendo igual de malos 10 años después. Realmente la situación es preocupante. ¿Por qué seguimos tratando con Sintrom a pacientes que no tienen un buen control de anticoagulación? Ahí está la pregunta que tenemos que resolver. ¿Qué factores predictores habéis encontrado que hagan que controlemos peor a ese grupo de pacientes mal controlados? Bueno, hay una serie de factores que facilitan o que favorecen el mal control de anticoagulación, como son la presencia de diabetes, la presencia de polimedicación, la presencia de edad avanzada. Es decir, hay una serie de circunstancias que aumentan el riesgo de ser un paciente mal controlado, pero lo que realmente es preocupante es que cuando un paciente esté mal controlado, siga tratándose con antivitamina K, siga tratándose con Sintrom. Y esto es lo que tenemos que modificar. Los pacientes son como son, y cuando tú tienes un paciente de alto riesgo de tener un mal control, evidentemente debes vigilarlo de cerca. Pero cuando llegas a ese mal control, tienes que tratarle obligadamente con un anticoagulante de acción directa. No se puede seguir tratando con antivitamina K. Eso produce coste desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista de muertes, desde el punto de vista de ictus que pueden ser inhabilitantes, pero también coste incluso económico. O sea, eso ya lo publicamos hace 3 años, como el mal control de anticoagulación se sigue con un aumento del coste sanitario. Por tanto, no hay ninguna justificación para seguir con Sintrom a un paciente que tiene un mal control de anticoagulación. Y al principio y al inicio del todo, entonces, ¿tiene sentido empezar si luego vamos a cambiar? Bueno,
Esa es una buena pregunta. Todas las guías, y desde hace ya varios años, desde el 2016, las guías de fibrilación auricular recomiendan que los anticoagulantes de acción directa son la herramienta preferible para la anticoagulación de un paciente con fibrilación auricular que no tenga una estenosis mitral reumática, que no tenga una prótesis mecánica, o algunos pacientes que tienen un síndrome de antifosfolípido. Para el resto de los pacientes, la indicación preferible es anticoagulantes de acción directa. Pero si por las condiciones de financiación el paciente se decide tratar con antivitamina K con Sintrom, ese paciente, si está bien controlado, debería seguir con Sintrom, pero si no está bien controlado, debería ir obligadamente a un anticoagulante de acción directa. Pues muchas gracias, Vivencio. Vivencio, yo te quería pedir que nos dejes los apuntes, como la última hoja esta con los posits fluorescentes sobre el estudio 2024, si nos puedes dejar esos 2-3 posits. Los posits dicen 48% de los pacientes tratados con antivitamina K siguen un control inadecuado y con un TRT por debajo de 65% de tiempo en rango terapéutico de Rosendahl, 48%, es decir, la mitad de los pacientes, y si encima, como las últimas guías recomiendan, exigimos un control de TRT por encima del 70%, las cifras todavía serían mucho más preocupantes. Esos pacientes no pueden seguir con Sintrom, no pueden seguir con antivitamina K. El POSIP, por favor, cámbiele ya anticoagulante de acción directa. ¿Cómo? Hazlo con tus medios, con tu médico de atención primaria, con la colaboración desde el punto de vista de integración entre cardiología y atención primaria. Hazlo con lo que tú puedas, con lo que tú sepas, pero hazlo. Y carta a los Reyes en anticoagulación, ¿qué pedirías por pedir? Lo que pediría de carta a los Reyes es que cuando hagamos un nuevo análisis de los pacientes que están mal controlados con antivitamina K, nos encontremos 0, porque los pacientes que hayan estado mal controlados hayan cambiado ya a anticoagulante de acción directa. Pues muchas gracias, Vivencio. Te vamos a despedir porque tenemos ya en la cabina al último invitado de este especial, pero antes de hablar con él sobre la oferta formativa de la SEC, vamos a escuchar precisamente el ejemplo más canchero que tenemos en la sociedad en materia de formación, que es la Liga de los Casos Clínicos, que ayer celebraba su 13ª final. Sofía, primer año como parte del jurado de la Liga Casos, ¿qué aporta al residente este tipo de actividades? Bueno, yo creo que aporta mucho porque aporta, además de fomentar el trabajo en equipo, se aprende mucho preparando casos y luego también resolviendo casos junto con tus compañeros, y además es una oportunidad para presentar los casos e incluso publicarlos en la revista. Luego hay gran cantidad de premios, o sea, es una experiencia muy buena. Y José Antonio, tu equipo de Winter Hospital se ha hecho con la final de la Liga. ¿Cómo valoras tu participación en esta actividad? Bueno, la verdad que muy positiva, la verdad. Llevamos ya varios años participando y este es el año que más en serio nos lo hemos querido tomar, y la verdad que al final, después de 3 meses toda la semana jugando, más luego venir a la final y ganarla aquí, la verdad que quien no ha participado no sabe hasta qué punto pues esto se vive mucho, con mucha emoción, y la verdad que poder ganar, o en cualquier caso quedar segundo o tercero, la verdad que es un éxito, desde luego. ¿Y el año que viene vais a repetir? Pues en principio como equipo seguro que sí, porque encima es en Granada, que es nuestra ciudad, así que intentaremos de nuevo clasificarnos para la final y poder volver a ganar, pero ya delante de todos nuestros amigos y compañeros. A ver si hay suerte en esa ocasión. Enhorabuena. Bienvenido, Ignacio Fernández Lozano, responsable del Comité de Formación SEC y presidente electo. Muchas gracias por estar aquí unos minutos. Queríamos ahondar un poquito más sobre esto que ya resaltaba Chema de la Torre al principio del programa, que es a la hora de construir este congreso, que es la importancia que se le da a la formación continuada, y a este año también como novedad a conseguir que el encuentro sea lo más sostenible posible, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante para la SEC, Ignacio, seguir ofreciendo esta oportunidad de formación continuada? Bueno, la formación continuada es uno de los pilares esenciales de la SEC. La misión de la SEC es mejorar la salud cardiovascular de los españoles, y en ello la formación es fundamental. En medicina hay que formarse continuamente, y una especialidad tan dinámica como la cardiología, muchísimo más. Por eso tenemos un programa de formación enorme. Tenemos para el año que viene más de 40 cursos en Campus SEC, 16 cursos presenciales, tenemos 7 cursos de posgrado con título propio, 2 oficiales, hacemos cosas nuevas. Yo creo que la formación en la SEC es uno de los pilares fundamentales. ¿Y qué novedades planteáis de la formación para este 2024-2025? Pues aparte de continuar con la actividad que se lleva realizando durante los últimos años, tenemos 2 novedades que estamos especialmente ilusionados.
Una de ellas es un máster en enfermería en electrofisiología, igual que tenemos el máster de enfermería en hemodinámica. Vamos a hacer ese máster en colaboración con la Asociación Nacional de Enfermería en Cardiología. Y luego vamos a empezar un proceso formativo destinado a nuestros residentes que le va a acompañar a lo largo de los 4 años de la rotación en cardiología de los residentes. No nos hemos querido meter con la formación del R1 para no inmiscuirnos en la formación de radiólogos o internistas, que por donde rotan nuestros residentes de R1, pero a partir de R2 los residentes van a tener un programa de formación que les va a acompañar durante 4 años y yo creo que va a ser una herramienta estupenda para homogeneizar la formación de cardiología en todos los hospitales de España. Muy interesante. Y pasando ya a hablar de estas novedades, de un poco de tratar de hacer el congreso más sostenible, ¿no? La SEC ya partía del proyecto SEC FEC Verde y en Bilbao aquí se ha dado un paso más, ¿no? Intentando cumplir unas medidas que habéis propuesto, ¿verdad?, para el objetivo de desarrollo sostenible. Entonces, cuéntanos un poquito en qué consiste. Sí, como bien has dicho, no solo es un acto puntual en los congresos, sino que es toda una estrategia SEC Verde, que es un programa continuo de intentar hacer la SEC o las actividades de la SEC lo más sostenible posible. Bilbao es una ciudad muy verde, aquí no hemos tenido que plantar árboles como hicimos en Málaga, pero tenemos todo un plan de hacer comida de proximidad, transporte sostenible, el Palacio de Congresos es eficiente, un plan de reducción de residuos, de reciclaje, hemos repartido botellas de agua reciclable para sustituir un montón de kilos de plástico en este congreso, y esto es todo un esfuerzo que empezó hace unos años en la SEC, continúa y, como he dicho, es un programa continuo a lo largo del tiempo. Bueno, de hecho, estas 12 medidas que se ha propuesto la SEC este año en nuestro congreso vienen de esos 17 pasos que vienen de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización Mundial de la Salud. Estamos intentando alinearnos con este movimiento mundial para que cada evento, cada oportunidad de encuentro entre especialistas sea también, además, un momento de concienciación. Sí, así es. Hemos empezado hace unos años, seguiremos y mejoraremos. Y hay que concienciarse también, nosotros no dejar solo que sea el congreso, sino bueno, pues aportar nuestro granito de arena cada uno, ¿no? Aunque sea con el protocolo de las duchas que proponéis o con cualquier otra de las medidas, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias. Hemos tenido, esta lista de Spotify de ducha sostenible que se ha ofrecido durante los 3 días de congreso a todos los participantes, y quería preguntaros, como invitados de este evento, más que como organizadores, doctores, ¿cómo habéis llevado estas nuevas medidas? Lo que comentábamos, las cantimploras que hemos tenido para el agua, las cajas de comida ecosostenibles, todas estas medidas, os pregunto a los 3, ¿cómo las habéis llevado? Yo creo que son iniciativas de agradecer. Yo creo que realmente hace una concienciación, como muy bien dices, de cuál es la situación que estamos viviendo y cómo realmente puede hacer un cambio de mentalidad que a futuro lo importante es que esto no quede solamente en el Congreso Nacional de Cardiología, sino que cuando salga de acá, pues sigamos teniendo esas medidas. Yo creo que si te fijas en la gente y sobre todo en los jóvenes en el Congreso, las botellitas de agua reciclable las lleva casi todo el mundo. O sea que yo creo que ha sido una aportación y una novedad de este Congreso que ha sido bastante seguida por nuestros socios. Esperamos que esto siga así. Pues sí, seguimos esperando los siguientes pasos que da la SEC en esta senda de la sostenibilidad. Alejandro, hasta aquí ha llegado nuestro último programa especial de Congreso SEC 24. Te agradecemos una vez más la moderación. No, a vosotros. Y por supuesto a los invitados y por toda la organización del Congreso que termina, así que bueno, que hemos disfrutado muchísimo. Hemos tenido también en la realización y en la producción a Paloma Estevez, a Javier Alonso como editor, a Anchón Unzaga como realizador. Muchísimas gracias a todos los que habéis participado en nuestros 3 programas especiales desde la sede del Congreso en el Palacio Euskalduna Bilbao. Y recordamos que este episodio y el resto de especiales del Congreso están disponibles en las principales plataformas de podcasting y en la web secardiología.es. Esperamos que hayáis disfrutado de la cita anual de la SEC y de estos episodios, así que nos vemos el próximo año del 23 al 25 de octubre en Granada. Cardiopodcast Especial Congreso, un programa de la SEC coordinado por su grupo de jóvenes cardiólogos.